ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, lo que queda de mí está aquí. Ya me han dicho que has regresado al gimnasio. ¿Eso es lo más importante que ha pasado en España en esta semana que llevo fuera? Sí, más la dieta de Ángela, y después ha habido algunas cosillas en Cataluña, sin entradas y salidas de prisión. Entradas y salidas de prisión. Las salidas, en algunos casos, y me refiero a algo que tiene que ver con el Partido Popular, me asustan casi más que las entradas. Sabes que aquí estamos celebrando el primer año de las elecciones, no de Trump en el poder, porque asumió el poder en enero, pero sí de que tuvo su victoria electoral. ¿Te das cuenta de que ha pasado un año ya, no? Sí, ha pasado un año, seguimos vivos. Es una buena noticia, ¿no? Bueno, está ahí, ha cambiado muchas cosas, sin duda. Creo que no sé si terminará o no el mandato, parece que sí. Si habrá un segundo mandato, parece que también. Pues mire, es curioso que digas esto, porque ayer estaba comiendo con unos amigos y uno de ellos, además, por cierto, es el abogado que va a defender a uno de los grandes altos cargos del gobierno de Trump que saltó del barco hace poco. No puedo decir quién es, pero la gente lo conoce sobradamente, y estuvimos hablando un poco de esto. Y en contra de lo que pensábamos seguramente hace un año, algo que ya se da por hecho es que Donald Trump se lo está pasando muy bien y que por tanto querrá presentarse a la reelección. Yo recuerdo que hace un año comentábamos que se aburriría, ¿no? Parece que además cuando invita a alguien al despacho Oval, y lo hace muy a menudo, tiene en la mesa del despacho Oval, despliega un montón de revistas con su cara en la portada, y entonces le dice al invitado, ¿veis cómo me quieren? Él cree que lo está haciendo muy bien y que la gente le quiere mucho, ¿no? Otra cosa que hablábamos que es curioso, y es que seguramente no sabemos todavía, o no conocemos todavía al tipo que se va a enfrentar a él en las próximas elecciones. Esa es la clave. Yo creo que los demócratas, aunque han tenido buenos resultados en las elecciones estas locales que ha habido, y hay algunos avisos a los republicanos, pero el problema es que no tienen nadie enfrente. Los demócratas siguen un poco perdidos, ¿no? Claro, y de hecho empieza a ser un poco tarde, porque fíjate que al fin y al cabo Barack Obama lo conocimos 4 años antes en el famoso discurso de la Convención de Boston, se hizo senador 2 años después y luego se hizo presidente a los 2 años. Quiero decir que en el 2018 ya deberíamos saber cuál es la gran esperanza demócrata para estas elecciones. También saber si habrá también aquí lo que está ocurriendo en todos los lugares en los que hay una democracia bipartidista, si finalmente habrá un candidato alternativo, un partido independiente o dentro mismos republicanos, ¿no? Exacto. Y luego, ¿qué pasa con el FBI? Que es la otra clave que hablábamos ayer, ¿no? Porque el FBI, por lo que toda esta gente sabe, lo que me contaban, realmente no van a por algo en concreto. Están, como dicen los americanos, están pescando a ver qué encuentran, ¿no? Y no tiene, parece que donde pueden encontrar algo no es en el tema de las fake news, por ejemplo, durante la campaña electoral, o en el tema del hackeo a los servidores demócratas, sino en el tema de los vínculos empresariales de Trump en sus negocios anteriores con el gobierno ruso, ¿no? Si sale algo por ahí, a lo mejor conseguimos. Acuérdate del Watergate. Todo empezó muy lento, fue una investigación de 2 años o algo más, y empezó por los colaboradores. Según van cayendo colaboradores y van viendo la prisión cerca, pues se les afloja un poco la lengua. Claro, claro. Esta semana se ha cumplido, de hecho, como decimos, ese año de la victoria electoral de Trump. Son 12 meses que han sido un auténtico reality show, ¿no? Los últimos capítulos de ese reality, o uno de ellos, ha sido la desclasificación también de esos 2.800 documentos sobre el asesinato del que fuera también presidente de Estados Unidos, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Y al final, Trump, Ramón, sabes que no ha cumplido con su palabra, ha cedido ante las presiones de la CIA y del FBI y no ha desclasificado todos. Sí, nos hemos quedado un poco con las ganas. Quizás la gente que sepa bucear en los documentos vaya encontrando joyas, pero hasta ahora no tenemos muchas. Bueno, sabemos que el FBI avisó a la policía de Dallas que Oswald corría riesgo de que le mataran. Sabíamos que Cuba se lo disfrutó del asesinato de Kennedy. Recordemos la valla de cochinos y demás. Después que la Unión Soviética estaba preocupada por si iba a haber un contraataque de misiles y poco más. Quizás lo más sorprendente es que un periódico pequeño, Cambridge Evening News de Inglaterra, recibió un aviso 20 y tantos minutos antes de que algo gordo iba a pasar, ¿no?
Exacto. Queremos sumar a esta conversación a nuestra compañera y amiga Marta del Vado, que es corresponsal de la cadena SER aquí en Washington y ha seguido muy de cerca esta publicación, esta desclasificación de documentos. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te vas acostumbrando al frío de esta ciudad o todavía te cuesta? Pues todavía me cuesta y estamos empezando, o sea que va a ser un invierno largo. Tú llegaste en marzo, si no recuerdo mal, ¿no? Así que sí, lo peor está por llegar. No sabes todavía ni me digas. Oye, los documentos... A menos 1 grado estábamos esta noche. Sí. Digo que los documentos desclasificados no han puesto fin a ninguna especulación y a ningún debate, porque además se han desclasificado de manera un poco caótica también, ¿no? Sí, la verdad es que las teorías de la conspiración no han recibido muchos alimentos con esta nueva desclasificación. Se esperaba, como decíais, porque Trump lo había anunciado así en Twitter, que iba a permitir la desclasificación de todos. Al final quedan todavía unos 300 ocultos, de los que se ha sabido las revelaciones de lo que sí se ha desclasificado es que había un cable del FBI que muestra la preocupación de Hoover, por ejemplo, el director de la agencia en aquel entonces, porque la opinión pública estadounidense no se creyera que detrás del asesinato solo estuviera Lee Harvey Oswald. En una cita revelada en los documentos que sí se han publicado, Hoover dice literalmente que lo que más le preocupa es tener algo con lo que pueda convencer al público de que Oswald fue el asesino real. También hay otro documento en el que Richard Helms, el director de la CIA, se pregunta si Oswald era un agente de su agencia, si trabajaba como un espía para el gobierno estadounidense, pero el documento no está completo, así que tampoco se sabe la respuesta. En otra de las desclasificaciones hay un expediente curioso sobre Martin Luther King que no menciona a Kennedy para nada, son 20 páginas, que reflejan la obsesión de Hoover por criminalizar al activista. Intenta demostrar vínculos con grupos comunistas, intenta atribuirle fraudes económicos, le desacredita por su vida íntima, dice que tenía relaciones extramatrimoniales, que en ese momento hubiera sido un gran escándalo. El documento deja claro la intención del FBI de desacreditar al icono de los derechos civiles, tanto es así que estaba guardado con el expediente de Kennedy, aunque como digo ni lo menciona, y ha estado clasificado durante 50 años, ¿no? Todo muy de Hoover, investigar a alguien y sacar trapos sucios, ¿no? Me llama mucho la atención eso de que no supieran si Oswald era de los nuestros o era de los suyos. No hay mucha información sobre el atentado en sí, digamos, pero sí algo más sobre cómo era este individuo, ¿no? O sobre la vida de Oswald. La clave era esa que no se ha hecho pública en estos documentos, ¿no? Si él actuó solo, se sabe que la CIA y el FBI lo siguieron durante ese viaje que tuvo a México dos meses antes del asesinato. Estaba pidiendo una visa para volver a la Unión Soviética, para salir de Estados Unidos. No se sabe claramente si él veía su vida amenazada en Estados Unidos. Entonces, las preguntas siguen abiertas. Si le seguían, ¿por qué no actuaron para detenerlo? ¿Quién en la CIA, quién en el FBI sabía de las intenciones de Oswald? Incluso hasta qué punto sabía Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de Kennedy, de que algo así iba a pasar, ¿no? Un asesor de Nixon contó una vez que Nixon decía que tenía muchas similitudes con Lyndon B. Johnson, entre ellas que los dos querían ser presidentes, pero una diferencia fundamental, y es que Nixon no mataría para serlo. Bueno, esta desclasificación no ha dejado nada claro el papel que el vicepresidente de Kennedy jugó durante todo ese periodo. Y después hay otra cosa que así de rondón que se ha sabido, y es que la CIA, bueno, ya sabíamos que había intentado matar líderes extranjeros, pero hay datos concretamente de Castro, de Patricio Lubumba, que al final murió, y el presidente Sukarno, al que le montaron un golpe de Estado que acabó con una matanza de 1 millón de personas, ¿no? Los archivos también revelan que en algún punto la CIA estudió acudir a la mafia italiana para que matara a Fidel Castro y para sabotear partes de aviones que viajaban a Cuba. También que alguien llamó al FBI amenazando con matar a Lee Harvey Oswald un día antes de su asesinato. Tampoco aclara nada del papel de este personaje Jack Ruby, el dueño del club nocturno que asesinó a Oswald,
que el FBI zanjó el asunto asegurando que actuó solo para vengar a Kennedy, ¿no? Parece que tenía relaciones con la policía de Dallas. Era una persona con amistades dentro de la policía de Dallas. Sí, con los bajos fondos también. Sí, sí. Y los Paradise Papers, Marta, es un asunto que mantiene a Trump algo tenso también. Pues sí, en estos últimos días hemos conocido a través de los Paradise Papers que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene una participación en una naviera que hace negocios con una gasística rusa que es copropiedad del yerno de Putin. Además, Jared Kushner, el que durante los primeros meses, sobre todo del gobierno de Trump, fue su flamante asesor, ahora está un poquito más en la sombra, el yerno de Trump, también tiene negocios con un personaje, Yuri Milner, que es un magnate ruso que vive en Silicon Valley y que, según los Paradise Papers, recibe dinero del Kremlin, le financia un banco estatal ruso y Gazprom para invertir en empresas estadounidenses, entre ellas en una inmobiliaria de Kushner, además de en Twitter y en Facebook. Sí, está viendo también que una de las declaraciones de uno de los guardaespaldas cuenta cómo el gobierno ruso ofrecía llevar mujeres a las habitaciones de Trump cuando Trump hacía negocios. Te lo vas a pasar muy bien, Marta, en estos años que tienes por delante, o meses. Ya estoy en ello, es un no parar. Marta del Vado, corresponsal de la SER en Washington. Un beso, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chao. Adiós. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. Y ya que estoy por aquí, Ramón, continuamos en Estados Unidos, concretamente en Virginia, que es uno de los estados más conservadores. Allí ha ocurrido algo histórico, y es que en las elecciones celebradas el martes pasado de esta semana para elegir gobernador, han sido ganados por la primera persona transgénero, que es la periodista y candidata demócrata Danica Roem. Ramón, se puede decir que Roem ha barrido al republicano Bob Marshall, que llevaba 25 años en la Cámara de Delegados. Háblanos un poco de Danica y de lo que significa su victoria. Bueno, no sabemos mucho. Sabemos eso, que es transgénero, que ha hecho una campaña extraordinaria, que parte de la campaña se la ha hecho Marshall insultándola constantemente, y que es una venganza poética, porque Marshall es el hombre que más ha luchado contra todo lo que defiende los transexuales y demás. Por ejemplo, fue el que impuso el bloqueo de cualquier ley que permitiera pues aquella también escándalo que hubo en Carolina del Norte con los váteres, ¿no? Si los transgéneros donde tenían que ir a hacer sus necesidades. Yo creo que es muy importante que esta victoria, porque visualiza un montón de gente que tiene los mismos derechos que son digamos de un sexo u otro de una forma más evidente, y supone, creo que un cambio muy importante justo en la época donde tenemos de presidente a alguien que viola todo tipo de derechos. Y que es o ha sido abiertamente misógino. Sí, luego, claramente. Tiene una lectura política que esperanza, es una gran esperanza, digamos, para muchas de esas personas que esperan que haya una reacción anti-Trump. Los demócratas se imponen en Virginia. Es una reacción y a las políticas. La gobernaduría también la han conseguido. Exacto. Y en Nueva Jersey. Queríamos saludar a Michael Góngora, que ha sido también reelegido concejal en Miami Beach, en Florida. Nos atiende en directo desde allí. ¿Cómo estás, Michael? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Michael es gay. Michael, Danica ha roto barreras. Sí, para mí esto fue muy interesante. Danica, como muchos candidatos LGBT gay en los Estados Unidos, ganaron elecciones esta semana. Y en mi opinión, esta es una reacción al presidente Trump y las posiciones tan conservadoras que él ha tomado en este país. Unos años atrás no se pudiera imaginar en este país que una persona transexual pudiera ganar una elección, y una elección importante como un delegado estatal. Claro, y además los derechos de las personas transgénero son un asunto muy polémico aquí en Estados Unidos. Es un país pionero en aceptarlos, pero falta una ley federal que los proteja. Exacto. En este país todavía falta mucha ley federal. Todavía las personas gays no somos protegidos en nuestro empleo, en nuestras casas, no tienes protección si alquilas propiedades. Y ahora el presidente ni permita que personas de transgénero estén en el militario, así que tenemos mucho trabajo para hacer. ¿Por qué es tan importante, Danica, cuando sois muchos los que habéis conseguido, digamos, puestos elegidos? ¿Por qué Danica es tan importante? ¿Por qué es tan simbólico? Bueno, yo creo que esta elección tomó mucha atención, es muy importante en particular porque el candidato que estuvo ahí 25 años en ese puesto, era uno de los más anti-gay personas
persona elegida en este país había escrito una ley para que hombres no pudieran entrar a un baño de mujer y viceversa. Así que yo creo que el país se puso atrás de Danica. Creo que ella levantó 5 veces más dinero para su campaña que el candidato que tuvo, porque esto tomó algo nacional. La persona está cansada de tanta discriminación en contra de todas las personas, incluyendo transgender. Claro, los derechos del colectivo LGBT ha sido una de las muchas promesas de campaña rotas por Trump. Por ejemplo, en julio el mandatario, recordamos, prohibió que los transexuales sirvieran en las Fuerzas Armadas. También ha sido muy polémica la prohibición a estudiantes transexuales, como contaba Michael, para utilizar en sus colegios los baños del sexo con el que se identifiquen, algo permitido con Obama. Pero Michael, ¿quién es más peligroso, Donald Trump o Mike Pence? Los dos. Sí, pero Pence incluso bromea con acabar con los homosexuales. Esto es terrible. Es horrible lo que él hizo en Indiana antes de ser vicepresidente, así que para la comunidad gay, aunque Trump es malo, muchos piensan que posiblemente Pence pudiera ser mejor. Yo soy demócrata, así que déjame decirlo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer en este país es lo que ocurrió esta semana. Tenemos que concentrarnos en las elecciones estatales, federales, locales, para que buenos líderes lleguen al nivel local y estatal y estar preparados en 4 años para elegir un presidente mejor. Por volver al principio de la conversación que teníamos en este programa, Michael, ¿tú crees que esa persona que se enfrentará seguramente a Trump dentro de 3 años, esa persona tiene un nombre y un apellido que ahora conocemos o es un desconocido? No, yo no creo que esa persona se ha identificado todavía. Yo apoyé a Hillary Clinton en las últimas elecciones y no salió. La apoyé también, de casualidad, en las elecciones anteriores, antes que Obama ganó la primaria. A mí me gustaría ver nuevos líderes. Yo creo que el Partido Demócrata necesita sangre, ideas y nuevas personas, así que tenemos que ver quién ese líder puede ser en las próximas elecciones de 2020. Michael Góngora, concejal en la ciudad de Miami Beach, reelegido, concejal gay. Gracias por hablar con nosotros un rato de Danica Roem y de política americana. Un abrazo, Michael, y suelta en el futuro. Muchas gracias y suerte con vuestra lucha. Gracias. Bueno, Ramón, la semana que viene te veo por allí. Yo estaré por allí, no sé si tú estás en Madrid. Sí, estaré en Barcelona parte de la semana, pero regreso el sábado por la noche. Y además decir que la lucha de los gays y de las lesbianas y de todo este colectivo también es la nuestra. Por supuesto, es la de todos. Por cierto, Ramón, quédate a escuchar lo que vamos a hacer ahora en la próxima hora a partir de las 9, porque es algo en lo que hemos trabajado mucho y creo que también a ti te va a ayudar a entender mejor este país. Un abrazo, Ramón. Un abrazo. Chao. Dear love, just when I think you've given up, you were there in a garden when I ran from your voice. I hear you every morning through the chaos and the noise. You still whisper down through history and echo through these halls, and you tell me love's gonna conquer all, gonna conquer all. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.